Vamos con la palabra. Nuestro hermano César que nos trae la palabra. ¿Me permite orar por usted? Por favor. Vamos a orar por nuestro hermano para que Dios lo unja más todavía. Gracias, bendito Dios, te damos. Gracias, Señor, por tu palabra, por cada vez que nos hablas, bendito Dios, te pido por mi hermano César, bendícelo, guárdalo, úngelo, mi Dios, háblanos a través de él, mi Dios. Háblanos a través de nuestros hermanos y tienes que amonestarnos y tienes que, Señor, hablarnos fuerte, Señor, úsalo. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí. Era para que despertaran. Antes que se me olvide, Eduardo, levanta tu mano, Eduardo. Está Eduardo ahí. Vamos a empezar las células de crecimiento. Entonces, para que vayan donde Eduardo, se anoten, por favor, lo que estén dispuestos. Y lo otro es que Eduardo también tiene los avisos para el Vision Quest. Por favor, se anotan con Eduardo también para que tengamos una lista, ya los que quieran ir. ¿Ok? Muy bien. Vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta mañana, te damos tantas gracias por el espíritu de oración, Señor, que tú despiertas en nosotros, Señor. Gracias por este tiempo que dedicamos a ti, Señor. Gracias porque la adoración es lo que nosotros te entregamos a ti y gracias porque la palabra es lo que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, te honramos en esta mañana. Abre nuestros oídos, nuestros ojos, que podamos ver, que se nos abra la palabra y se nos abra el entendimiento, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy día vamos, no sé si me a la primera diapositiva, hoy día vamos a hablar de un pasaje de Efesios 4:23. Miren, en el mundo hay muchos temas que son muy recurrentes, y yo en esta mañana voy a hablar de uno en específico, que es la esclavitud de la mente. Por el tiempo a lo mejor va a ser bien breve, pero a lo mejor en las células de crecimiento podemos volver a tocar el mismo tema para desarrollarlo, ¿ok? Entonces, Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si pasa a la segunda diapositiva, please. Hay tres temas bien estructurales que se hablan en todos los negocios, en la industria, en el comercio, y se habla sobre el coeficiente intelectual, la inteligencia artificial y la inteligencia emocional. Aunque usted no lo crea, las tres tienen que ver con el Señor. Yo voy a analizar la última, la inteligencia emocional. Hay muchas frases que señalan y uno dice, nadie puede conocer a su enemigo si primero no se conoce a sí mismo. Y amados, estos temas son de uso diario. Todos los días se habla de inteligencia emocional. Yo si quiero contratar a alguien le hacen un test. Ustedes saben que se le hace un test a una persona para ver si esa persona es estable o no. Y hay varios, por ejemplo, el test de Rocha. ¿Alguien conoce el test de Rocha? Es un test donde le ponen puras manchas. Entonces, esas manchas, si usted va por primera vez a un trabajo, le van a hacer el test de Rocha para un trabajo súper selectivo, y si es como una mancha de tintura en un papel. Si usted dice que ve ahí a su suegra, no lo van a contratar. Pero si usted ve una mariposa en una mancha, le van a decir, esta persona sí, esta persona no sirve, porque ve cosas bonitas en algo feo. Eso pasa. Hoy día hay muchos tests para que usted aplique un trabajo y lo van a pesar. ¿Cuánto pesa usted? ¿Y sabe lo que están haciendo? Están viendo cuánto usted pesa en su inteligencia emocional. Entonces, Dios puede hablarnos de diferentes maneras. Por supuesto que la palabra siempre será la prioridad. Siempre debe ser la prioridad. Yo soy muy visual. Yo hago muchas veces sermones solamente de mirar cosas que pasan a mi alrededor. Y muchas veces ustedes me hacen el sermón, aunque ustedes no lo crean. Entonces, la inteligencia emocional
tiene que ver de las miles de batallas que nosotros usamos en la vida. La mayor va a ser cuando tengamos que enfrentarnos a nosotros mismos. Con cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras miserias, cuáles son nuestros pros, cuáles son nuestros contras. Y la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos a manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros. Siempre tiene que ver con nosotros. Y me encantó porque Squishy hablaba justamente del pasaje que yo quería enseñarle. Entonces, miren, no hay territorio más crítico que nuestra propia mente. Siempre nos pasa una mala pasada. Y la mente es un campo minado. Yo siempre le he dicho, un campo minado, que si uno no sabe, hay gente que me dice, oh, pequé. Pero no, pecar lleva todo un proceso, es algo que se crea en tu mente, ¿cierto? Lo vas maquinando y después falla. No es que tú quedes, oh, quedé embarazado, no pasa así. Eso no pasa, es como un proceso mental. Por eso Dios dice, renovaos en vuestra mente. Fíjate que acá esto no es humanismo, lo dice la palabra. Entonces, liberar y ser renovados constantemente en nuestra mente es lo más difícil. La Biblia menciona en Proverbios 23:7, pues como piensa dentro de sí, así es él. Él te dice, come y bebe, pero tu corazón no está contigo. En otras palabras, la manera en que uno piensa es como nos comportamos. Por eso ustedes ven tanta violencia y de repente uno dice, ¿qué tendrán? ¿Cómo no lo pensó? ¿Cómo no? No sé si me hago... Todo pasa a nivel mental. Entonces, como es nuestra mente, determina cómo va a ser nuestra vida. Cómo nos paramos, cómo enfrentamos las situaciones, cómo reaccionamos, cómo nos damos cuenta de que ese camino no es el correcto. Y nos pasa siempre con los jóvenes. Los jóvenes hoy día quieren tener lo mismo que tienen los viejos, pero al mínimo costo. Quieren que no les cueste nada, así como yo quiero lo que tiene mi papá, pero no quieren hacer el esfuerzo. Y esto es una cuestión mental. Y sabe que cuando yo veo a los estudiantes, cuando ingresan por primera vez, yo siendo profesor de universidad, cuando los veo el primer año, todos bien. El otro día fuimos con mi esposa a recorrer el GMU y todos en la noche, eran como las 11 de la noche y las mamás dicen, no, mi Carolita está durmiendo a esta hora. Sí, seguro. La Carolita iba caminando con otro grupo, iban todos al centro a tomar cerveza. ¿Me entiendes? La mamá jura que la niña está durmiendo. No, eso no es verdad. Ella quería libertad para hacer lo que quería hacer. Entonces, la vida no es como uno, es como en la mente siempre nos juega estos tricks. Entonces, creo que toda batalla que uno enfrenta en el mundo exterior debe primero liberarse en un mundo interior. Eso es indiscutible. ¿Cómo ganar las batallas internas? En Lucas 4:18 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Eso habla de nuestra mente. No está hablando de los que están en la cárcel, sino todos los tendríamos todos acá. Pero hay gente que camina, pero es prisionera de sus pensamientos. Entonces, siempre liberar y renovar nuestra mente es lo más complejo. Mire, orar por un milagro siempre es más llamativo y uno lo puede ver y uno puede dar testimonio, siempre es como más elocuente. Tú lo ves y dices, vamos a orar por una persona que tiene tal cosa y la persona camina y dice, ya, camine, gloria a Dios y todos se gritan. Pero orar por una mente cautivo es una tarea que demanda mucha oración y fe. Es un proceso. Por eso ustedes ven que las iglesias están llenas de personas que aman al Señor, que levantan sus manos, oran al Señor, pero yo no las veo realizadas. Entonces uno dice, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, ¿en qué estamos pensando? Porque una mente cerrada no deja ver en fe y no nos deja ver el futuro. Nos cerramos, simplemente nos cerramos. Si tu mente es libre, las posibilidades que tiene en el futuro no tienen límite. No tienen límite. ¿Cuál es el problema? ¿Quieres ser ingeniero aeroespacial? Tú puedes hacerlo. ¿Quieres ser un cirujano? Tú puedes hacerlo. El problema está acá.
Entonces nosotros vamos limitando nuestro campo. Es que yo no soy bueno para las matemáticas. Yo he escuchado siempre, es que yo no soy bueno para la biología. Me cuesta. Claro, a todos nos va a costar si esto no es gratis. Nos regalan títulos a la universidad. Entonces, quien tiene un pensamiento limitado no ve nada. No se puede, todo va a salir mal, no veo por dónde, no creo que resulte. Las cosas no creo que me resulten. Siempre palabras de negatividad. Yo puedo arreglar todo. Mire, tengo que arreglarle máquina al esposo de mi hija que valen miles de dólares. Miles. No valen 15.000. No, multiplíquelo por 10. Y tengo que arreglar máquinas que son muy caras. Y si yo me pongo a arreglar esa máquina y alguien se pone al lado mío a mirarme y dice, ¿cómo lo va a hacer? No creo que resulte. Yo prefiero dejar el trabajo y volver. Cuando él se vaya, yo continúo. Porque yo siempre trabajo con mis socios. Y le digo, Señor, ¿cómo sería esto? El otro día desarmé una máquina y después no sabía cómo armarla. Le dije, Señor, recuérdame cómo fue que la desarmé. Y la armé, no me sobró ni un tornillo. Y quedó funcionando. Pero me carga trabajar con gente que está al lado mío diciendo, ¿y si no resulta? ¿Y si no sales de la universidad? ¿Y si no te titulas? ¿Se acuerdan que yo les hablé un sermón pasado? La gente que vive frustrada es de los casi. Casi fui ingeniero. Casi fui a la universidad. Casi me caso con la mujer correcta. Casi me compro el auto. Eso es frustración. Vivir en los casi no sirve. En el Señor es sí. En el amén, así, es completo. No somos... Mire, la gente libre dice, yo le creo cualquier cosa a Dios. Yo una vez estábamos orando por nuestra casa en Chile y el Señor me dijo, donde hayan 3 piedras, ese será tu lugar. Y yo dije, ¿qué tiene que ver las piedras con la casa? ¿Me entiendes? Nosotros íbamos a los corredores de propiedades, como le llaman acá, los realtors. Íbamos a los realtors con mi esposa y no teníamos ni un centavo en la cartera. Y el realtor decía, ¿qué tipo de casa? Y nosotros, no, muéstranos lo que tenga. Y la señora nos mostraba unas casas así, pero gigantes. Y yo decía, no se puede. Así como la mente decía, no se puede. Entonces, ¿qué les pareció? Me nos gusta, pero muéstrenos otra. Así como buscando oportunidades. Y todas las casas que nos mostraron no eran feas, eran preciosas. Pero la casa que Dios tenía para nosotros era mejor. Entonces mi esposa se le ocurrió elaborar otra solicitud aparte de la que yo tenía y puso en un papel, el Señor le dijo, yo quiero una casa con vista al mar. Yo dije, así, ahora sí que la jodimos, dijimos. ¿Cómo lo hago para buscar una casa con vista al mar? Empezamos a buscar propiedades y un día encontramos una propiedad y yo lo primero que dije, las piedras. Y empiraba siempre en las casas buscando piedras y el caballero me decía, ¿y qué anda buscando si el terreno es este? Yo le decía, que ando buscando piedra. Me dice, pero cómprese un camión de piedra para construir. Pero yo quería piedra y encontré en un lugar 3 piedras grandes. Y dije, esta es la casa, aquí está el terreno. Porque Dios actúa en nuestra estructura mental a veces nos juega una mala pasada. Entonces, si uno no conoce su propia mente, podría caer en el error de ser prisionero del pensamiento limitado. En Juan 14:13, y justo estaba Squishy estaba hablando de eso, habían unos caballeros que iban camino a Maús, no sé si escucharon la historia de Squishy. Y ellos iban 2 discípulos. Uno se llamaba, ahí lo tenía el nombre habían 2 personas que iban caminando, y de repente una tercera persona se le agrega en el camino, y dice, ellos iban discutiendo, y dice, ¿qué discusión son estas que tienen entre ustedes? Y él dice, pero tú eres el único visitante que no sabe lo que pasó. Dice, ¿cómo? No, dice, Cleofas se llama. Le dijo, tú eres el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días. ¿Qué cosa? Pregunta él. Y dice,
la referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en palabra y obra delante de Dios, y todo el pueblo se acuerda de esa historia, y va caminando con él. Entonces dice, pero ¿cómo no vas a saber qué pasó? Creíamos en un profeta, era el Hijo de Dios, pero lo crucificaron. O sea, en otras palabras, llegamos tarde, no alcanzamos a verlo. Entonces él iba caminando y le dice, qué insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en la gloria? Y siguieron caminando y después lo invitaron a la casa a quedarse. Y de repente dice, le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron como a Jesús. Y él desapareció. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Es como yo como médico lo registro y le pongo el estetoscopio y dice, oiga, tiene un ataque cardíaco. ¿Se ha fijado cuando alguien de ustedes se acuerda cuando se enamoró por primera vez? ¿Se acuerda cuando nos latía el corazón y teníamos que encontrarlo con la persona y usted había elaborado un medio discurso y su corazón y ya tenía arritmia cardíaca? Es lo mismo. Y dice, dice ello, para hacerlo más corto, dice en el versículo 31, no sé si lo tienen por ahí, dice exacto. Entonces dice, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Ojo, una primera cosa, dice que se le abrieron los ojos, ¿ya? Segundo, en el 32, y dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cuando nos abría las escrituras. Otra vez, le abre los ojos y le abre las escrituras. Ya llevamos 2 aperturas. Y el 45 dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Mire, el día que reconocemos al Señor como nuestro Señor y Salvador, se nos abren los ojos. Esa es la primera etapa. Porque estábamos perdidos, ¿se acuerda? Y su amor nos hizo nueva criatura y ahora todos ustedes están acá. Luego dice que se les abren las escrituras. Por eso es bueno ser parte de una célula de crecimiento o discipulado, lo que usted quiera. Porque ese es el lugar donde uno va y se entrena en la palabra. Hay miles de promesas, hay cientos de promesas en la Biblia y tenemos un Padre rico y nosotros vivimos como pobres. ¿Por qué? Porque no conocemos las promesas. Entonces, pero hay una tercera escritura que dice que es la mente para comprender las escrituras. Mire, yo puedo saber muchas Biblias, yo he ido a varios seminarios. Hay gente que sabe hasta el número de zapatos que calzaba Pablo. Y el color de pelo de Abraham. Se los conocen. Usted va al seminario y le inventan ahí que el color era rubio. ¿Se acuerdan cuando Jesús aparecía en la foto rubia y todos pensaban que Jesús era americano? Pero los árabes, los cristianos, han sacado la foto de Jesús y su cara no tiene nada que ver con lo que muestra Franco Chefirel y todo lo que hace la media. Es más una cara normal como cualquiera de nosotros. Pero no saben, mire, yo siempre digo, si no leemos la palabra con revelación, no hay transformación. Es solamente conocimiento. Podemos ser cristianos, pero podemos ser cautivos en nuestra mente. Mira qué interesante. Como cualquier cosa que uno hace, esto es un ejercicio físico, mire, los músculos se atrofian. Incluso si uno va al gimnasio, uno tiene un personal trainer, ¿cierto? Y le dice, ok, hagamos 20 minutos de trote y después vamos a ir 20 minutos de elíptica. A mí parece que se me relajaron un poco, no estaba haciendo los otros 20 minutos del otro lado. Porque todo lo que uno no use se atrofia, ¿sí o no? Si uno no lo practica, se atrofia. Tarde o temprano los músculos, mire, el cuerpo es súper noble, se amoldan. Hay gente que entra a un lugar, mi esposa siempre le pasa y dice, uy, está frío aquí. Pero después de un rato se le pasa, ¿cierto? Hay gente que vive en lugares súper fríos. La gente que vive en Alaska hace mucho frío. Es más, ustedes saben que la gente que vive en Alaska ve tanto el blanco que dice hay 10 tipos de blanco. Y uno dice, ¿cómo sabe 10 tipos de blanco? Para mí el blanco es ese blanco, ¿me entiendes? Pero 10.
porque están tan acostumbrados al blanco de la nieve que ahora distinguen 10 colores blancos. Mire, yo una vez, nosotros fuimos a Hawái, y cuando tú llegas a Hawái tenía que ir a la universidad. Yo me bañaba 4 veces al día. Sudaba como caballo de bandido. No sabía dónde meterme. Estaba en la ducha ahí como media hora, salía y estaba transpirando. Hasta que alguien me dijo, César, deja de bañarte, me dijo, porque nos pasó a todos. El cuerpo se va a acostumbrar. Oye, el cuerpo es súper noble. Después yo miraba a la gente que llegaba toda mojada y le decía, no te bañes más porque me pasó lo mismo. El cuerpo se adapta. Hay gente que entra a un lugar hediondo y dice, está hediondo aquí. Pero después de un rato, el olfato se le adapta súper rápido. Y cuando uno entra en este tipo de atrofia, mire, el cerebro, la conexión entre las neuronas sigue creciendo. Todos nosotros seguimos creciendo. Eso se le llama la neurogénesis. Y o sea que hay un cableado que se abastece a sí mismo. Mire, el cerebro es el único órgano que se sigue ensanchando. Aparte de la oreja que a mí me siguen creciendo. La neurogénesis continúa hasta la edad adulta. En los niños comienza con poquitos cables. Pero después el cableado se va conectando, una neurona con otra, una célula con otro, y el cerebro se sigue ensanchando. Si uno lo somete a la atrofia del descanso, el cerebro queda con lo que aprendió nomás. Mire, los niños pueden aprender hasta 7 idiomas, porque la neurogénesis comienza muy temprano. Si usted le enseña francés, alemán, coreano, con mis hijos yo lo practiqué y me funcionó. Por eso le estoy diciendo. Puede estudiar mexicano o castellano verdadero. Oiga, nos pasa que después cuando adultos, aprender otro idioma nos cuesta una cantidad. Yo he visto gente hablando diciendo, aparta la troca, o llamo para atrás. Y yo digo, ¿qué idioma es ese? Yo digo, eso no... uno se atrofia, empieza a crear palabras que no existen en ningún lenguaje. Y yo digo, ¿cómo Dios tiene que renovar nuestra mente constantemente? Mire, yo he comprobado que en la vida adulta podemos seguir aprendiendo. Es como desarrollarnos en el ambiente físico. Mire, en nuestra mente intentamos recordar nuestra vida, pero la mayoría de nuestra vida ha sido olvidada. No hay cerebro que pueda almacenar todos los acontecimientos que uno pasa. Adrede, por las noches, el cerebro empieza una limpieza, limpia los gigas, formatea tu cerebro y va quitando en lo que en computación llamamos los cookies. Esto pasa en la noche. Cuando usted se va a dormir, el cerebro sigue trabajando. Yo, por ejemplo, conduzco todo el día y cuando me voy a dormir sigo con los brazos. Porque el cerebro sigue trabajando, aunque usted no lo crea. O sea, toda la información que queda en el subconsciente, el cerebro se autolimpia, se formatea, es parte de la creación de Dios. Si Dios no hiciera eso con nosotros, en 30 años tendríamos el cerebro full. Entonces, lo que hace el cerebro es limpiar los recuerdos y la mayoría de las experiencias, los momentos, y algunos los dejan en algunos clústeres, los meten en algunos archivos, ¿cierto? Yo les pregunto a ustedes, yo creo que ninguno de ustedes recuerda toda su juventud. Solo recordamos fragmentos. Hay personas que fueron muy importantes, pero hoy día es un vago recuerdo. Y tú le preguntas, ¿cómo se llamaba tu profesora? Si quería tanto mi profesora, pero ni sabe cómo se llama. Si yo les pregunto cuáles fueron sus compañeros de colegio, ustedes se van a acordar 1 o 2, pero hemos pasado por varias universidades, es difícil guardar el nombre de toda la gente. Entonces yo le digo, ¿y cómo está el este? ¿Cuál? Este alto, este chiquillo que tenía rubio, ojos azules, así los distinguimos, pero nos olvidamos de los nombres. Por cada momento que recordamos, hay 1000 que olvidamos. De hecho, hay un sistema que tenemos en el cerebro que borra los momentos difíciles y a veces los traumáticos y lo ocultan en una bandeja del subconsciente. Es más,
Cada vez que nosotros hemos pasado tiempos difíciles y le hemos preguntado, Señor, ayúdanos en este proceso, el Señor nos ayuda y sabe que usted vuelve al momento y dice, hoy se murió mi mamá. ¿Y por qué no lloro? Porque Dios estuvo en esa situación, sanó esa situación. Siempre pasa eso. Entonces, mire, hemos hecho sanidad muchas veces interior con personas depresivas y no saben por qué. Y saben que en alguna parte de esos clústeres algo se guardó y uno ve gente triste, ve gente deprimida, sin ganas. Y yo le dije, ¿pero cómo estás tú? Bien, bien. ¿Pero hay algo mal? No. Y cuando uno se pone a orar, el Señor muchas veces vuelve. No sé si de repente ha estado en algún momento y usted sabe un flashback y le muestra la foto de alguien o una situación. Y el Señor la trae justamente para orar y ser libre de esa esclavitud de la mente. Es como lo que nos compartía Eric la semana pasada, ¿se acuerdan? Cómo el Señor trabajó en la situación. Entonces, Dios trae esa situación, no las trae todas de un viaje, porque si no nos va a pesar, ¿cómo se llama? Quedaríamos con una media carga. Como Dios es tan bueno, nos trae flashback. Y dice, Señor, tengo que perdonar a esta situación. Tengo que devolver esto. Mire, si yo leo la palabra, yo creo que Judas fue más honesto que muchos cristianos de hoy día. Judas se dio cuenta que se había equivocado, agarró la plata y la tiró. ¡Fa! Y dijo, he derramado sangre inocente. ¿Sabe cuál fue el problema de Judas? Se fue a meter con los religiosos. Si él hubiese vuelto a la cruz, yo he visto cristianos que roban y no devuelven las cosas. ¿Te das cuenta cómo estructuralmente uno pone al malo y al bueno y a veces no se da cuenta que nosotros necesitamos ser renovados en nuestra cabeza? Entonces la vida nos va enseñando. Es un proceso. Y esos recuerdos, como uno no se crió, por ejemplo, mira, si a ti cuando fuiste pequeño te trataron mal y te dijeron, cabra de porquería, ¿cómo no se te ocurre? Después, cuando tú eres adulto, busca un pastor, una iglesia, donde te dicen, ¿qué hace usted, hermano, con cara de hipócrita? Y nos falta el hermano que dice, amén, sigue hablando, Señor. Porque te gusta que te aperreen, te gusta que te traten mal. Porque esa fue la formación que tú trajiste desde atrás. Entonces, si tú tuviste un papá que no te apoyó, y uno ve chiquillos ahí que andan todos juntos y uno siempre ahí pajarito, así como mirando al infinito, y dice, ¿quién será el papá de este niño? ¿Lo habrán apoyado? ¿Lo habrán respaldado de atrás? Entonces, siempre nosotros buscamos, somos lo que somos en base a las experiencias. Si Dios no renueva y no sana estas situaciones del pasado, somos la consecuencia. Por eso yo les decía en el sermón de hace una semana atrás, muchas veces trasladamos el pasado al presente y en base a ese presente proyectamos nuestro futuro. No creo que se pueda. Es que no tengo plata, no tengo papeles. ¿Se da cuenta cómo uno se miente y el Señor no tiene nada que ver con eso? Todos nosotros somos peregrinos todos somos forasteros. Esta no es nuestra tierra, este es un pasar. Nuestra tierra es otra, es otro nuestro. Entonces, nosotros nos quedamos pegados. Entonces, cuando uno conoce su mente, empieza a coger sus recuerdos. Mire, yo tuve que seleccionar los recuerdos para recordar a mi mamá y mi papá y honrarlos. Si yo selecciono todos los recuerdos de ellos, no me dan ganas de honrarlos. Porque se equivocaron. Ellos también se equivocaron porque también no tuvieron la formación, nadie estuvo con ellos, nadie le dijo, papá, hay que hacer esto, mamá, hay que hacer esto. Entonces somos la copia de lo que viene de atrás. Entonces, ¿qué hace el Señor? Selecciona los mejores recuerdos de nuestros viejos. Y cuando nosotros nos juntamos con nuestros hermanos, nos reímos. Mire, podemos pasar noches enteras riéndonos de papá y mamá de las cosas buenas. Hubieron muchas cosas malas. Pero el cerebro, el Señor nos ayuda a borrar, porque si no deshonramos. Entonces, hay cosas buenas que pasaron. Eso se llama mayordomía de la mente. ¿Ven cómo todo va conectando? Y si hay algo malo que a lo mejor no salió,
el Señor dice perdona. Y uno dice, bien. Y cuando uno perdona, el Señor agarra ese clúster y lo mete en otra bandeja. Y yo puedo recordar a papá y mamá, pero no con dolor, no con rabia, porque Dios me llevó y dijo, hay que arreglar eso. ¿Te das cuenta? Entonces, les voy a presentar a un vago. No miren a su pareja, por favor. Hablo del cerebro. El cerebro no le gusta. ¿Se acuerdan cuando estaba Jesús y dice, oíste que fue dicho? ¿Se acuerdan de que decía, oíste que fue dicho? Pero yo os digo. Es decir, cuando Jesús venía a simplificar la ley, no la aceptaban porque había que desaprender. Oye, pero nos dijeron que había que aprender 700 mandamientos, normas y mandamientos. Y ahora dice, Señor, ¿y cuál es el mandamiento, el principal? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿entiendes? Y a ti mismo. Y dice, no, pero no podemos hacer eso. ¿Pero por qué no? Porque hay que desaprender los 800 que ya aprendimos. Si a ti te dicen que hay 700 reglas para conducir en tu auto y llega una nueva autoridad y dice, vamos solamente a considerar 3. Uno se enoja y dice, ¿por qué? Yo me tuve que aprenderme todo el manual de instrucción y ahora pones 3. ¿Por qué nos enojamos cuando Dios hace las cosas fáciles? Eso pasa hoy día. Queremos vivir atado al pasado y no cambiar. Entonces, la arrogancia hace que nuestro cerebro se ponga rígido. Pero la humildad nos permite hacer que tenga una mente abierta y en constante renovación. Me encanta cuando veo personas que vienen expectantes de lo que el Señor les enseña el domingo. No importa quién predique, pero uno viene expectante y se enseña bien. Acuérdense que lo que yo entrego en la mañana, en la adoración, es lo que yo le entrego al Señor. No se olvide de eso. Así que cuando venga con todo el power. Pero la palabra es lo que Dios nos va a entregar a nosotros. Por eso yo siempre digo, no se distraiga con el espíritu de popusa. No es tiempo para pensar en lo que va a comer, sino que lo que el Señor le quiere entregar. Dios puede hablarnos de economía, del universo, si todo está en la Biblia, todo. Cuando hay un alma enseñable, la mente se va ensanchando. Mire, ¿cómo se entrena? Yo no sé si yo les conté este ejemplo una vez. A mí me encanta, vivía en una ciudad pequeña y en los circos antes siempre llevaban, su espectáculo no era el payaso, eran los animales, ¿se acuerdan? Y habían varios circos, los mexicanos, el circo Gasca, los hermanos Gasca, habían varios. Los mexicanos eran los mejores circos, siempre llevaban animales. Y yo recuerdo que una vez llegó un circo a la ciudad donde yo estaba y había un medio elefante, eran como 5, 6 toneladas, no sé cuánto era, pero y yo lo miraba y decía, wow, y miraba la cadena donde estaba amarrado el elefante y solamente tenía una cadena delgadita. Y yo decía, ¿cómo el elefante no se arranca? O sea, podría ser domesticado, pero la historia era más vieja que esa, porque cuando él era elefantito, le pusieron una cadena, lo amarraron al piso, pero él trató de liberarse, se liberaba, trataba de liberarse, y después de un tiempo el elefante dijo, de acá no salgo. El elefante creció y creció, ahora podría, con la fuerza que tiene de 6 toneladas, podría llevarse el circo completo para la calle, pero no lo hace, porque su mente le dice que no. Si nos dijeron cuando pequeños que no podíamos, hoy día vamos a decir lo mismo. Si te dijeron porque éramos pobres, porque no teníamos, porque no éramos rubios, por cualquier cosa, hoy día decimos que no se puede. Nuestro cerebro funciona, por eso uno tiene que, el Señor dice, renuévense. Mire, el cerebro nos miente y nos dice que el pasado es el futuro, eso no es verdad. Siempre fuiste de mal carácter y uno puede cambiar. Yo recuerdo una vez una señora en un hospital, cuando atendía en el hospital de Paraguay, la señora estaba toda negra y la enfermera dijo, doctor, la señora pide permiso el esposo pide permiso para que la señora lo visite. Entonces yo dije, ¿cómo la va a visitar si le pegó, le dejó su cara horrible? Entonces nosotros fuimos con el equipo, yo me quedé al lado y el hombre viene y escuche lo que le dice. Mi amor, le dice, lo siento lo que pasó, pero tienes que entender que yo tengo un mal genio heredado de mi tío.
¿Qué tiene que ver el tío en la media pateadura que le dio a la mujer? Simplemente no quiere cambiar. ¿Me entiende la idea? Y eso puede pasar en nuestra vida. Salir de Egipto es fácil. Sacarse de Egipto dentro de nuestro corazón es difícil. Entonces, siempre una nueva revelación nos va a romper la vieja estructura mental. La Biblia es un libro de novedades y todo lo que ustedes ven en la Biblia salta así como por eso dice, nos abrió las escrituras. Es decir, ¿se ha fijado cuando usted está leyendo algo y dice, como siempre pasé por este versículo y ahora toma vida? Es como, wow, es como, mi esposa siempre le pasa que de repente se agarra y yo digo, ya, ahí viene. Y me viene con el versículo y me dice, mira lo que el Señor me dijo, como se le abrieron las escrituras. Eso es lo que tiene que pasar en nuestra vida. Entonces, mira, lea libros cristianos, libros de cocina, de ciencia. Mire, ustedes van a ver muchos médicos que están a veces en MasterChef. Y yo digo, ¿qué hace un médico en MasterChef? Simplemente porque quieren cambiar. Leer un libro de medicina y después tomar un simposio sobre enfermedades cardíacas, es de lo mismo. Pero cuando yo me renuevo en el Señor en otras áreas, yo empiezo a ser más completo. Entonces, dicen que los que más viajan son los más inteligentes. Yo creo que por ahí me vino a lo mejor la inteligencia, porque uno tiene que comer comidas nuevas, dormir en camas nuevas. Yo he estado en hoteles de 5 estrellas y una vez me tocó estar en Filipinas en un hotel de miles de estrellas porque tenía que dormir en un saco a dormir ahí mirando para arriba. Pero eso es una experiencia nueva y uno dice... Después nos llega a la casa a decir, porque acá es típico que mamá falta mantequilla. Mamá, ¿y te olvidaste de la leche? No, cuando uno es misionero uno tiene que comer lo que sea. Mire, yo he comido, en Perú se comen ratones, le llaman cuye. En Filipinas tuve que comer, no, ni les cuento porque viene el almuerzo ahora. Pero Dios es dinámico, por eso siempre le decía, sal de tu tierra, sube al monte. ¿Se fijan cómo hablaba Jesús? Como el Señor decía, sube al monte y habla conmigo. Sal de tu tierra, los encuentro allá, yo subo al bote. ¿Se acuerdan que Dios es dinámico, no es rígido? Siempre uno tiene que estar aprendiendo. ¿De qué sirve graduarse y colgar el diploma? No sirve. Mire, según un laboratorio de neuroimagen al sur de California, el ser humano tiene un promedio de 48,6 pensamientos por minuto. Para que no se cabeceen tanto, son 70.000 pensamientos por día. 70.000 pensamientos por día. De los cuales 92% de ellos son pensamientos negativos. Y la Biblia dice que hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo hago para llevar todo esto en pensamiento cautivo? Son 70.000 pensamientos. ¿Cómo lo hago? Entonces, ahí se inventó una palabra y se llama la cosmovisión. Esta expresión se creó en el año 1950, la inventó un ingeniero alemán, y es la forma con que tú ves la vida. La cosmovisión es un filtro. Tú dices, no me parece. Bueno, ¿se fijado cuando uno tiene que ir a un seminario? A mí me encanta ir a seminarios porque uno aprende cualquier cantidad. Y de todo. Yo una vez estaba en un seminario en Orlando y al lado de nuestro seminario, que era tremendo de grande, al lado había uno de autos autónomos, de autos que se manejan solos, de tipo Tesla, pero estos son autos que van a salir del futuro. Y yo veo los autos y yo decía en mi corazón, Señor, yo vine a saber de ti, pero estos autos me fascinan. Así que me metí atrás. Hoy aprendí en una hora cómo se hacen los autos autónomos. Hoy estaba fascinado. Y después le decía a todos los pastores, oye, vamos al lado. Ahora, porque le tocaba a los jóvenes. Invité a otros pastores a ir a conocer. Y es súper bueno. Nuestro cerebro se ensancha en el conocimiento. Entonces, la cosmovisión es el filtro del pensamiento, es la manera de ver la vida. Si crees que la vida está llena de posibilidades, sí, está llena de posibilidades. Uno encuentra cada día lo que anda buscando. Si uno sale en la mañana enojado y dice, espero que no me encuentre con otro viejo enojado, se va a encontrar con otro viejo enojado. Es como el abuelo que se queda dormido y el nieto le pone en los bigotes queso. Y el abuelo despierta y dice, este cuarto apesta a pie. Y después sale para afuera y dice, todo huele de hondo, pero es que el queso lo lleva en sus bigotes. ¿Me entiendes la idea? Entonces, uno crea el mundo que tiene en su mente.
Mire, para mí servir a Dios es lo más maravilloso. Levantarme cada mañana, dar gracias al Señor y hacer lo que tengo que hacer. Yo no me canso de servir al Señor. Me levanto temprano, a las 6 de la mañana, me acuesto a las 10 como tronco. Mi esposa dice, ¿cómo dormiste? Como de espalda, le digo. Yo una vez fui a Disney y yo veo, ¿alguno de ustedes ha ido alguna vez a Disney? Y hay que hacer unas colas tremendas para subirse a un solo juego. Y yo veo gente que es increíble, que hay que esperar todo este rato para hacer una cola. Y más encima cobran $10 por una botella de agua. Ya está enojado. Yo no sé qué va a hacer a Disney. Si se sabe que está lleno. Mejor vaya en invierno cuando esté nevando acá, vaya cuando no haya nadie allá. Porque si no se va a sarear, se va a enojar. Va a aparecer, se le van a arrancar las tortugas y va a empezar a decir cosas que no quería decir. Entonces, mire, escuche palabra, lea libro, entrénese. El futuro es buenísimo, pero hay que renovarse. Para terminar, me están diciendo que corte. Una vez fui a una universidad en Concepción y había una ópera de Giuseppe Verdi. ¿Alguien conoce a Giuseppe Verdi? Una ópera donde canta una mujer y gritaba, y yo como no sabía de ópera, lo único que sabía decir, sáquenle la muela a esa señora porque ¿Alguien de ustedes ha estado alguna vez en una mesa elegante y vino un sommelier? ¿Conoce el sommelier? El sommelier agarra el vino. Esto está en vasija de roble envasado 20 años. Él sabe. El borracho dice, sírvamelo. No le interesa. Pero nosotros sí tiene que interesarlo en lo que es del Señor. Tiene que apasionarlo en lo que es del Señor. Lea libros. Agarra un libro de la Biblia, léalo completo y dígale, Señor, que se me abra la escritura, que me abra la mente. Y dice, Señor, ha estado todo el tiempo ahí la respuesta. Y no lo he visto. ¿Por qué? Porque a veces somos flojos, perezosos. Nuestro cerebro es perezoso. El cerebro es perezoso, es vago, no le gusta desaprender. Y si hay que desaprender, desaprenda. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero tiene resultado. No sea de los que se me quedan, sea de la élite cristiana. Lo más interesante es que toda la gente que marca las generaciones, los sabios, los inteligentes, busque a Steve Jobs, a Albert Einstein, busque a Eduardo, a César, es gente que no se conformó con lo que el mundo le daba. Fue por más. Hay más. Me daba una pena, yo pensaba lo mismo esta mañana. Cuando Moisés, ¿se acuerdan? Dice el Señor, te voy a permitir ver la tierra prometida. ¿Por qué no entró? Porque tenía un problema de carácter. Se le arrancaban las tortugas. Pero él sabía algo más profundo. Porque para Moisés la tierra prometida era su presencia. No era la tierra física. ¿Me entiende la idea? Él ganó, él la vio de lejos. Pero él dice, no, esa es tierra. Lo más hermoso era conocer su presencia. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre, te bendecimos. Señor, gracias. Gracias por las cosas preciosas que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque no somos, Señor, lo que votó el mundo, Señor. Somos la élite del mundo, Señor. Somos aquellos que hemos confiado en ti, Señor. Señor, y hemos puesto nuestro corazón, Señor, delante de ti, Señor. Señor, borra los recuerdos, Señor. Borra, Señor, las cosas que no fueron de edificación, Señor. Se fueron traumáticas, Señor. Hoy día declaramos que es una nueva temporada. Es un tiempo nuevo, Señor. Es un día precioso. Es un nuevo día para levantar nuestra cabeza y decir gracias, Señor, porque el futuro nuestro es buenísimo, Padre. Gracias porque hay promesas, hay cosas tremendas para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Enséñanos a vivir en tu voluntad, Señor. Saca todo lo que no contribuye. Renueva nuestra mente, Señor. Renueva nuestros pensamientos para estar pegados en lo tuyo, Señor. Padre, bendecimos esta preciosa semana que tenemos hoy por delante.
Gracias, Señor, por bendecirnos. Señor, provee para nuestra mesa. Señor, devuélvenos el gozo de la salvación, Señor. Y Señor, y que seamos gente alegre, Señor, de saber que tenemos un papito amoroso que siempre está con nosotros, que siempre provee para nuestras necesidades. Gracias, Espíritu Santo, por recordarnos la palabra. Ábrenos los ojos, abren la palabra, abre nuestra mente para aprender de lo tuyo, Señor. Padre, gracias. Declaramos sanidad sobre todos los enfermos. Declaramos provisión para el que necesita pagar, Señor. Señor, actúa en forma milagrosa sobre tus preciosos hijos, Señor. Padre, bendecimos todo lo que toca nuestras manos. Gracias, Señor, por este tiempo. Padre, bendecimos esta hermana hermosa que tenemos delante de nosotros, Señor. Y lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Saluda al que tiene al lado y despídase con un fuerte abrazo, por favor.